Gracias por la invitación. Pues un gusto. Vamos a tratar de hacer esto dinámico y ágil, aprovechando que no somos tantos. Si desean comentar algo, podemos detenernos y con todo gusto dialogarlo y discutirlo para que sea algo retroactivo y que sea enriquecedor para todos, ¿sale? Bueno. Yo soy Carlos Zamudio, soy egresado de La Raza, hice un año de alta especialidad en oncología en siglo XXI y ahorita estoy laborando en la UMAE 14, aquí en el puerto de Veracruz, estoy para servirles. Bueno, la importancia pues ya lo sabemos, actualmente es el cáncer más común y la primera causa de muerte por cáncer en varones mexicanos. La siguiente. Se considera que 1 de cada 6 hombres en general podría ser diagnosticado de cáncer a lo largo de su vida. Es muy común, muchas de estas caras son conocidas de gente que afortunadamente ya fue tratado y algunos de ellos curados por cáncer de próstata, no lo sabíamos. Y bueno, para empezar un poco de epidemiología, ¿a que sí? Pues tenemos que la mortalidad, que es algo que es muy alarmante, se considera que en todas las edades la mortalidad en nuestro país puede llegar a ser de un 12 a 15%. Si podemos analizar de acuerdo a los colores, podemos relacionar que de acuerdo al nivel socioeconómico, en muchos de los casos, la tasa de mortalidad va a ser muy relacionada a ello. Es por eso que países que tienen pues, un alto poder sociocultural o una detección oportuna o sistema de salud de primer mundo, diría nuestro expresidente, pues tienen realmente una tasa de mortalidad muchísimo menor. Actualmente el cáncer de próstata tiene muchos tratamientos que realmente lo que buscamos es que los pacientes que se diagnostican de cáncer de próstata mueran con cáncer, pero no mueran por cáncer de próstata. Hay muchos avances actualmente en los fármacos que ha llevado a que la sobrevida de los mismos sea muy grande. Bueno, también dentro de la incidencia se puede decir que es el cáncer más común, como les mencionaba. Aproximadamente en 2020 hubo 191.930 casos, aproximadamente el 21% de todos los cánceres a nivel mundial. Y bueno, en México se considera que la incidencia puede ser 3 veces menor. ¿Por qué? Porque realmente en México no diagnosticamos cáncer de forma oportuna. Muchas personas pueden morir por cáncer y nunca por otra causa con cáncer y nunca lo supieron. Y bueno, se considera que la tasa de mortalidad en nuestro país puede ser aproximadamente de 11.3 muertes por cada 100,000 hombres. Los estados con mayor tasa de mortalidad, pues bueno, Veracruz desgraciadamente se encuentra dentro de ellos porque no diagnosticamos oportunamente en la mayoría de los casos. Se considera, bueno, que el cáncer de próstata, el número de casos por todos los sexos, es el 4º cáncer que más mata, que tiene más nuevos casos, ¿ok? Y el número de muertes se considera que es el 8º cáncer en general en ambos sexos. ¿Así? ¿Por qué es importante y qué sabemos? Bueno, pues que nuestra incidencia y nuestra mortalidad no es muy diferente a nivel mundial. Se considera que es la 3ª causa de muerte después de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus en el varón. Y bueno, que desgraciadamente el 65% de los casos, como les comentaba, en nuestro país está diagnosticado en etapas avanzadas en las que la curación ya no es posible. Y el número de casos detectados también está relacionado con los mismos. La incidencia mayor de diagnósticos es en el norte del país, donde se hace probablemente mayor prevención. Mientras que el sureste del país realmente no hay detección oportuna. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ya sabemos que el cáncer de próstata cuando se diagnostica en etapas en las que se encuentra localizado o se encuentra, coloquialmente hablando, dentro de la próstata, es curable. Mientras que cuando el cáncer de próstata ya se encuentra localmente avanzado o se encuentra diseminado, su tasa de curación realmente es muy baja. ¿La que sigue? Factores de riesgo, bueno, ya sabemos que es un cáncer que se relaciona con la edad, que la mayoría de las veces se encuentra en varones mayores de 65 años, sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de que ese cáncer le puede dar a hombres desde los 40 años, me ha tocado ver, ¿ok? Y realmente el mayor riesgo empieza después de los 50 años, pero bueno, el screening se recomienda de acuerdo a los factores de riesgo, realizarlo desde los 40, 45 años muchas de las veces, ¿ok? Y afortunadamente, bueno, en la mayoría de los cánceres se diagnostican en pacientes mayores de 65 años. También ya sabemos que hay antecedentes familiares. Se dice que cuando un paciente tiene un familiar en línea directa, abuelo, padre, su posibilidad de tener cáncer de próstata aumenta mucho, ¿ok? Y puede aumentarlo de 5 a 11 veces si él tiene su padre o su abuelo con cáncer de próstata. Entonces, esos pacientes de alguna vez tienen que empezarse a checar de forma más temprana, ya que al igual que muchas enfermedades, pues también en el cáncer de próstata puede haber un fenómeno llamado anticipación. ¿Qué quiere decir? Que si tu abuelo estuvo a los 70, tu papá lo puede tener a los 60, pues tú puedes llegar a tenerlo de forma más temprana. Entonces, aquí radicaría la importancia de iniciar un chequeo importante y saber los antecedentes familiares. También hay síndromes familiares que pueden estar asociados a cáncer de próstata,
como puede ser entre ellos el síndrome de Lynch o mutaciones específicas. También se ha asociado a la raza. Pacientes que tienen raza afroamericana tienen un 2.5 más de riesgo de posibilidad de tener cáncer de próstata, y que bueno, eso hay que considerarlo. Los pacientes que sean de tez oscura pues tendrían que tener un mayor seguimiento para descartar esta posibilidad. También se ha asociado a la dieta, como vamos a ver más adelante, el comportamiento sexual, ejercicio, ¿la que sigue? Vamos a hablar de dieta más adelante. También algunos genes. Actualmente ya hay estudios genéticos en los pacientes que realmente tengan antecedentes familiares para cáncer de próstata. Ya se puede llegar a sospechar, y más si realmente se ha asociado que haya más de un paciente, un familiar, con línea directa, entonces se puede ya solicitar estos estudios genéticos, y que en mujeres también están relacionados con el cáncer de mama, cáncer de ovario, y bueno, en el caso de los varones con cáncer de próstata. Entonces quiere decir que también es importante de alguna manera preguntar estas enfermedades de forma intencionada en familiares femeninos para poder tener una asociación respecto a esto, ¿sale? ¿La que sigue? Como ya les mencionaba, una dieta rica en antioxidantes, el tomate, si hay mucha tendencia acerca de ello. También las dietas con grasas saturadas, carne, sodio, se ha asociado a aumento de cáncer de próstata. Hay estudios que tratan de demostrar la asociación con lo que sería consumo de leche, ¿ok? Y bueno, grasas saturadas también se ha demostrado que puede generar mayor riesgo de cáncer de próstata. También el síndrome metabólico. Hay estudios que reportan que los pacientes que cumplan criterios de síndrome metabólico pueden asociarse con mayor riesgo de cáncer de próstata. También se ha asociado que el peso adecuado, el ejercicio. Hay estudios que actualmente demuestran que una actividad sexual regular puede también tener cierto efecto preventivo. El consumo de antioxidantes, como pueden ser en café o en té, puede ser bueno. Antioxidantes en forma de frutas frescas como tomate, resveratrol, también puede tener un cierto aspecto preventivo. ¿Me sigue? Y bueno, todo esto lo mencioné para tener un panorama acerca de los factores de riesgos que pueden estar relacionados, pero bueno, lo más importante siempre va a ser lo que nosotros podamos sospechar en el paciente. ¿La que sigue? En el caso de la historia clínica, bueno, que hay que preguntar de forma intencionada, lo que ya vimos, antecedentes de cáncer de próstata o mama o ovario en la familia, si hay sospecha de pérdida de peso, si hay sintomatología ósea, si hay debilidades en las extremidades, si hay sintomatología urinaria, si hay consumo de fármacos, ¿ok? Todo esto es importante porque todos estos síntomas que vienen aquí mencionados, desgraciadamente, son síntomas que pueden ser sugestivos de un cáncer de próstata avanzado. ¿Ok? La sintomatología ósea, ¿por qué? Porque hay cierta predilección del cáncer hacia el hueso. Los edemas de miembros inferiores, que también puede ser un método de presentación, cuando hay un linfedema obstructivo secundario a lo que sería metástasis ganglionares. No es raro que los pacientes se presenten con edema unilateral. ¿Ok? Y la pérdida de peso también es sugestivo por lo mismo, síndrome de consumo. Y en cuanto a los cuestionarios, el IPCS es una herramienta que usamos en general en la consulta externa, y es bueno tener en mente algunas de las preguntas que se realizan con el objetivo de sospechar si un paciente ya tiene síntomas obstructivos. ¿Ok? Se considera que a partir de los síntomas moderados, que es la suma de los puntos que responden este cuestionario, siendo el máximo 35, cuando ya es arriba de 8 a 9, lo ideal es valorar el inicio de algún tratamiento farmacológico. Porque también está demostrado, como vamos a ver más adelante, que la sintomatología obstructiva por sí misma puede ser un factor de riesgo para elevación de antígeno. Y bueno, el cuadro clínico, como mencionábamos, desgraciadamente en etapas iniciales, el cáncer de próstata es silente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no hay señales clínicas que nos hagan sospecharlo, y aquí es donde el screening cumple un papel primordial para poder hacer un diagnóstico oportuno. Los síntomas iniciales muchas veces no difieren de otras patologías propias de la próstata o del sistema urogenital inferior. Y bueno, síntomas clásicos más específicos como los que les mencioné hace unas cuantas diapositivas, desgraciadamente ya sugieren estados avanzados de la enfermedad, que es como la mayoría de las veces los pacientes llegan a consulta. Y bueno, la importancia de tener lo que es la sospecha diagnóstica con adecuados estudios e interpretación de los mismos y estudios de imagen nos ayudan mucho al diagnóstico oportuno. Todas estas enfermedades pueden ser patologías de la vía urinaria que pueden llegar a generar sintomatologías o signos o molestias urinarias, ¿okay? Como pueden ser tumores de vejiga, tumores de próstata, estenosis de uretra, algunos fármacos, prostatitis, piedras en la vejiga, infecciones, patología neurológica de la vejiga, etc. Entonces hay que tratar de tener un leve conocimiento acerca de todos ellos y entender que muchas de las veces la misma próstata puede tener múltiples patologías en un mismo momento. Un paciente con crecimiento prostático puede tener prostatitis y puede tener un cáncer de próstata de forma simultánea. Y bueno, aquí es donde muchas de las veces
lo que les mencionaba, que una sintomatología obstructiva que nos puede ser sugestiva por el IPSS o el cuestionario de sintomatología prostática, nos puede ayudar a sospechar que si un paciente tiene quejas para orinar mal, el inicio temprano de tamsulosina por sí mismo está demostrado que puede ayudar al descenso del antígeno. Y si sospechamos aparte, porque el antígeno se encuentre discretamente elevado en algo que se llama zona gris, si le agregamos algún antiinflamatorio y un antibiótico que puede ser quinolona de preferencia, que tiene buena penetración, durante un tiempo que mínimo pueden ser de 14 a 20 días, esa combinación de antiinflamatorio con tamsulosina con un antibiótico correcto, ya sea empírica o que esté basado en algún cultivo de orina, nos puede ayudar a que de forma temprana esa prueba terapéutica nos puede ayudar a una sospecha temprana de que si llega a haber un cáncer de próstata. ¿Por qué? Si nosotros damos tratamiento antiinflamatorio y antibiótico con un tiempo adecuado, con un antibiótico que consideramos adecuado, una dosis adecuada, junto con un fármaco que le ayude al vaciamiento, pero sin dar lo que es dutasteride y finasteride. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver más adelante que ese tipo de fármacos pueden enmascarar o generar una falsa expectativa de mejoría en el paciente o modificar el antígeno de cierta forma que nos haga pensar que, bueno, hubo una mejoría, pero no, fue por la dutasteride. Entonces, si nosotros damos esa prueba terapéutica y el paciente responde, pues quiere decir que sí era una prostatitis o quiere decir que sí era una obstrucción prostática. Pero si no responde de forma correcta, eso nos hace pensar o sospechar que existe la posibilidad de que pueda ser un cáncer de próstata. Si el antígeno sube o no se mantiene, no responde de forma esperada, entonces la prueba terapéutica se puede considerar fallida y es algo que muchas de las veces ustedes como médicos que dan seguimiento mensual o trimestral a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, pues pueden ser una manera de un diagnóstico oportuno. Si llega un paciente con antígeno elevado y a su prueba terapéutica o a su reto no responde de forma esperada, es una manera de empezar a pedir estudios más avanzados, ¿vale? En la exploración física, entender que pues, el tacto rectal es una manera de que nosotros podamos obtener mucha información de la próstata, como acerca de su tamaño, su consistencia, en la cual si la próstata es pétrea, ¿okay? O si tiene nodulaciones, esas son altamente sugestivas de algo que puede tener un componente maligno. Mientras que si la próstata está fluctuante, es dolorosa y está con un aumento de temperatura franca a nivel rectal, pues nos hace pensar que puede tratarse de una prostatitis o de un absceso prostático. Y desgraciadamente, pues el antígeno prostático no es exclusivo del cáncer de próstata. Es un marcador tumoral, pero no es perfecto. Aunque ese es altamente específico de la próstata, pues no es 100% específico para el cáncer y entonces aquí nosotros tenemos que tener una interpretación correcta del mismo o jugar con lo que mencionaba de los retos terapéuticos para poder ver si responde al mismo y ya iniciar una sospecha de que si el paciente puede tener múltiples patologías y obviamente cáncer de próstata. Y algo muy importante, ¿no? Aprender a tener un poquito de ese feeling para ver si la próstata está móvil o está fija. Muchas veces los pacientes con próstatas pequeñas no podemos llegar a sentir un nódulo tal cual, pero si la próstata está plana, firme y no la podemos movilizar, es un dato sugestivo de que el paciente puede tener un cáncer localmente avanzado sin tener nódulos. Hay que decir que toda la cara posterior de la próstata puede ser maligna y realmente eso es lo que puede generar confusiones. Aunque sí, el tacto rectal, yo en lo particular prefiero hacerlo en esta posición. Me da la facultad de poder introducir el dedo adecuadamente o en algunos de los casos, pues también esta posición. Esta realmente nunca se me ha hecho muy cómoda. ¿Y qué es lo que buscamos? Lo que les comentaba. El tocar la cara posterior de la próstata, que afortunadamente la zona periférica, que es la zona que se encuentra adosada al recto, es causa del 70% de los cánceres de próstatas. Entonces, un cáncer de próstata que llegue a tener un crecimiento, generalmente podemos llegarlo a palpar si existiese la posibilidad de que se encuentre en esta zona. Desgraciadamente no es el 100% de los tumores, porque también puede estar en la cara anterior, en la zona cercana de la vejiga, pero si logramos palpar nos daría también mucha información. ¿Aquí sí? También el tacto rectal nos puede dar información acerca del posible tratamiento, ya que un paciente si tiene una próstata pétrea fija que no podamos mover, generalmente es un paciente que ya no va a ser candidato a un tratamiento quirúrgico, ¿ok? A pesar de que los estudios de extensión salgan negativos. ¿Por qué? Por la dificultad técnica o la alta posibilidad de que pueda haber complicaciones importantes durante la cirugía que puedan terminar en una
colostomía terminal definitiva por una lesión rectal ultra baja con cáncer de próstata, que eso le haría prácticamente imposible de reconectar, o una incontinencia permanente y que el paciente, a pesar de todo, no se cure. Esa es la importancia del tacto rectal. Otro tipo regresa al anterior, por favor. Es que en la exploración física también podemos ver otro tipo de señales que nos pueden ayudar si el problema de elevación del antígeno se puede deber a un proceso infeccioso, ¿ok? También la exploración uretral que podemos hacer en consultorio, como puede ser una calibración con una sonda. A veces el simple hecho de que si un paciente tiene sintomatología obstructiva y el paciente que nos dé ciertos datos de sospecha clínica, como por ejemplo que cuando termina de orinar tiene un goteo permanente y que es muy continuo y que después se sienta y se moja, hace pensar de una reducción del calibre de la uretra y que ese pequeño porcentaje de orina que queda atrapada entre el esfínter y la estenosis puede estar dándonos información acerca de una posible estenosis. Y una simple calibración con una sonda 16, 18 nos puede ayudar a detectar si el problema no es prostático, sino estenótico. También el estado del prepucio nos puede ayudar muchas veces acerca de si el problema puede ser infeccioso. ¿Por qué? Porque la falta de higiene del glande también puede hacer que un paciente tenga antígenos elevados, y eso es la importancia de una exploración genital en la consulta. ¿Por qué? Porque una circuncisión, buena higiene y antibiótico podría resolver este problema. También la región suprapúbica es importante, porque si el paciente de alguna manera va por incontinencia y el paciente refiere que tiene incontinencia, pero palpamos un globo vesical, pues realmente estamos hablando que es una incontinencia paradójica, porque el paciente realmente se encuentra en obstrucción, ¿ok? También la evaluación motora y sensitiva del perineo y del ano al momento de la exploración física nos puede dar mucha información acerca de si hay una patología, como por ejemplo una compresión medular secundaria a un cáncer de próstata, que desgraciadamente así es como muchas de las veces debutan muchos pacientes con dolor lumbar e imposibilidad a la deambulación, o una fractura patológica que como consecuencia tiene alguna alteración en lo que sería en la zona anorrectal. Lo que ya mencionábamos de la importancia de valorar el edema unilateral, aunque también puede ser bilateral en alguna de las extremidades, asociado obviamente a una función renal normal, a albúmina normal, nos puede hacer pensar de lo que puede ser un linfedema secundario a posiblemente una enfermedad metastásica. Aunque bueno, a veces no se puede sospechar en todo, porque las metástasis no siempre son superficiales, sino son pélvicas, pero sí pueden llegar a generar un trastorno del drenaje linfático que puede hacer que el paciente tenga un edema duro. ¿La que sigue? El examen de general de orina, bueno, pues buscar datos de infección o inflamación, ¿ok? O el mismo cultivo nos puede dar información, pero a veces no lo teníamos a la mano. También es importante tratar una infección antes de tratar siempre dar tamsulosin o algo. Es importante primero ver si hay una infección. Y bueno, esto es algo que últimamente me ha tocado ver con frecuencia, por eso lo quise poner. Actualmente muchos fármacos me ha tocado valorar, ustedes saben más de eso, que hay muchos pacientes que llegan por prostatitis, y por eso quise comentarlo, no sé su experiencia, y que muchos de ellos toman medicamentos como empaglifosina, dapaglifosina, que aunque son excelentes, a veces esto dificulta el que nosotros podemos bajar los antígenos prostáticos con una simple prueba terapéutica, dada la persistencia de la infección, yo creo, supongo, apoyado por la glucosuria que generan los mismos. Entonces, yo no quiero meterme a veces en el tratamiento, pero siempre le digo al paciente que hable con su internista a ver si de forma temporal podemos hacer, en lo que tratamos la prostatitis, suspender tal vez un par de días este medicamento para que la prostatitis se cure, y ya después a dar el medicamento que, por lo que he visto, les da excelentes resultados. Entonces, algo tan simple como la glucosuria a veces puede perpetuar un antígeno elevado, y es algo que pues tendríamos que considerar en la consulta. ¿Qué es el antígeno? Bueno, pues una proteína que se encuentra en el eyaculado. Su función es generar la licuefacción del semen para que pueda tener un mayor tránsito de lo que son los espermatozoides. Su producción está 100% ligada a la producción de andrógenos. Es por eso que el bloqueo androgénico es de las etapas iniciales de lo que es el tratamiento en cáncer de próstata, antiguamente la arqueectomía. Como ya platicábamos, esto que desgraciadamente, aunque es muy relacionado a la próstata, pues no siempre es adaptado al cáncer, y su vida media es de 2 a 4 días. Por eso generalmente nosotros pedimos que tenga 3 días de abstinencia sexual antes de la toma del antígeno, para que esto no vaya a generar una elevación. Y bueno, siempre es importante que en el laboratorio que nos apoyemos nos reporten el antígeno con cifras, en nanogramos, ¿ok? El positivo o negativo realmente no nos está aportando mucho,
porque puede ser positivo con 20 o puede ser positivo con 400. Entonces no es una herramienta que tengamos que usar en nuestra valoración integral del paciente, pero sí puede ser como un screening que se haga de forma rápida en grandes comunidades. ¿La que sigue? Factores que elevan el nivel de antígeno, pues ya mencionamos muchos de ellos, la culación, trauma, tacto rectal y obviamente el cáncer de próstata, pero también fármacos. Es lo que les mencionaba, algunos fármacos como los que mandamos como dutasteride o dutasteride pueden generar descenso del antígeno y en promedio cuando se toma 3 meses un fármaco de estos puede generar un descenso en un 50% del antígeno, ¿ok? Y el efecto mayor para orinar de esos pacientes se logra hasta los 6 meses. Entonces, un paciente que tenga antígeno prostático normal, pero consideremos que tome finasteride o dutasteride, pues este antígeno tendría que multiplicarse por 2 para generar lo que denominamos un antígeno real, ¿ok? Porque su antígeno corregido o real realmente no es el que nos está reportando el laboratorio, se encuentra influenciado o descendido por lo que sean estos fármacos y algunos fármacos que también pueden ser fitofármacos como el Cerenoa Replens o la palma enana de Brasil también puede generar estos efectos. Entonces hay que considerar eso. ¿Por qué? Porque si el paciente toma este medicamento y tiene un antígeno normal, pero de alguna otra forma lo corregimos con una simple prueba, una función matemática, hay que multiplicarlo por 2, ya no sería un antígeno normal y ese paciente tendría que iniciar un screening. Otro tipo de fármacos, bueno, el ketoconazol, que actualmente ya no se usa mucho, pero también se ha asociado a descenso del antígeno, entonces hay que considerarlo. ¿La que sigue? En cuanto al nivel del antígeno, bueno, nosotros podemos valorar que generalmente los laboratorios lo miden que menor de 4 se considera normal y que la tasa de posibilidad diagnóstica se puede decir que es menor al 2% con este nivel. Y si el antígeno se encuentra de 2.5, pues todavía es menor y de 2.5 a 4 empieza a subir, puede ser más o menos hasta el 18%. Aquí la fineza radicaría en lo que nosotros denominamos la zona gris, que es un antígeno que se encuentra de 4 a 10, ¿ok? Aquí casi un 25% de los pacientes puede llegar a tener un cáncer de próstata y los pacientes que tienen más de 10 pueden llegar a tener hasta un 67%, pero teniendo en mente que el antígeno prostático se eleva en muchas situaciones o muchas patologías que afectan la próstata. En la zona gris es donde nosotros podemos tener lo que se llama el antígeno libre. El antígeno libre se solicita cuando un paciente tiene de 4 a 10 nanogramos por mililitro. Si el paciente tiene un antígeno menor de 4, realmente la fracción libre no tiene cabida a solicitarla, ¿ok? Solo estamos haciendo que la prueba de tamizaje se haga costosa, porque mientras que un antígeno total cuesta 200, 300 pesos, ya la fracción libre puede llegar a costar 800 pesos. ¿La que sigue? Entonces, aparte de valorar la zona gris, ¿qué tenemos que tener en mente? La densidad del antígeno. La densidad del antígeno es la relación que tenemos entre el valor del antígeno total y el volumen de la próstata, lo vamos a ver más adelante, y es una herramienta que nos puede ayudar también a ver la sospecha de cáncer. También la velocidad de elevación del antígeno. Se considera patológica una elevación de más de 0.75 mililitros por año, ¿ok? Y la duplicación del antígeno, que también es un factor predictivo de cáncer, que si es un paciente que realmente su elevación de elevación de antígeno es muy alta, nos hace pensar de malignidad. Y lo que les mencionaba del antígeno libre, que generalmente se pide en zona gris, se considera normal cuando el antígeno, la fracción libre o la relación de libre total se encuentra mayor del 25%. Y entre más descienda esta fracción, más sospecha de malignidad, como vamos a ver más adelante. ¿La que sigue? La densidad del antígeno, ¿cómo se calcula? Bueno, tenemos el antígeno total dividido entre el volumen prostático en mililitros y nos da un valor que debe ser igual o menor de 0.15 a 0.10. Si el paciente tiene una relación así, aunque tenga el antígeno elevado, pero tiene una próstata de 200 gramos, pues realmente podemos catalogarlo que la posibilidad que tenga cáncer es bajo. Y esta relación puede disminuir hasta un 50% de realización de biopsias innecesarias, que es algo muy importante porque muchas veces nos llegan pacientes con antígenos elevados de forma persistente, 12, 12, 12, y ha sido sometido a 4 biopsias de próstata y realmente tal vez nunca tuvo una indicación absoluta. ¿Por qué? Porque no se llevaron a hacer las pruebas adecuadas, ¿ok? ¿La que sigue? El antígeno ajustado a la edad también es algo muy importante. Si un paciente de 80 años llega con un antígeno de 6.5, pues realmente no tendríamos que preocuparnos mucho, porque ya hay estudios que han demostrado que la posibilidad de que un paciente tenga cáncer con edad a esto, pues realmente es baja, ¿ok? Entonces es importante entender también que un paciente con un antígeno alto no tendría que alarmarnos si no tiene sintomatología, pues simplemente puede vigilarse
basándose en todo lo demás. Si en su densidad de antígenos se encuentran valores normales, si su velocidad de duplicación no supera lo recomendado, si su velocidad de duplicación también no es muy rápida, pues, y si el paciente aparte no tiene sintomatología, es un paciente que no se queja de nada, pues podemos vigilarlo a pesar que tenga el antígeno discretamente elevado. ¿La que sigue? La fracción libre, retomando esto, lo que les mencionaba que es útil cuando el paciente se encuentra entre 4 y 10. ¿Esto qué nos ayuda? A un diagnóstico precoz. Cuando el antígeno, la fracción libre, se encuentra menor de 25 o 26, empezamos a sospechar de malignidad. Cuando la fracción libre se encuentra menor de 10, se puede decir que existe la posibilidad de que el cáncer estadísticamente esté presente en un 56%. Y es una herramienta que nos ayuda también a tomar la decisión de biopsiar o no biopsiar. Ahora, ¿qué es el antígeno libre? Bueno, pues el antígeno que no se encuentra unido a proteínas, porque realmente el antígeno total está compuesto por un antígeno prostático que se une a muchas proteínas, como la albúmina, entre unas de ellas. ¿La que sigue? Eso es una tabla que más o menos ejemplifica lo que les mencionaba, que entre más baja esté la fracción libre, la posibilidad de que el cáncer de próstata esté presente puede llegar hasta un 56%. ¿Qué sigue? Y ¿cuándo hacer el antígeno? En general, se dice que si el paciente tiene antecedentes de cáncer de próstata, según las guías, se puede hacer de los 45, o actualmente ya lo sugieren, hasta los 40, si hay posibilidad de que el paciente tenga algún factor hereditario. ¿Ok? ¿La que sigue? También es importante entender que hay muchas cosas que podemos tener en mente. Si el paciente tiene un antígeno a los 40 años menor de 1, la posibilidad de que tenga cáncer de próstata en ese momento es muy baja, ¿ok? Y si el paciente a los 60 años tiene un antígeno menor de 2, se cumple la misma regla. Entonces, hay quien sugiere que muchas veces estos pacientes que cumplen estos criterios de inicio no tienen que realizarse un antígeno anual, sino que se puede espaciar un poco, porque la posibilidad estadística de que un paciente asintomático con estos niveles de antígenos tengan un adenocarcinoma de próstata, que afortunadamente es el 95% de los casos, el cáncer más frecuente en la próstata, y que es el que eleva el antígeno, cosa que hay que tener muy en mente, no todos los cánceres de próstata elevan el antígeno, desgraciadamente los cánceres más agresivos no lo elevan, ¿ok? Y es donde la clínica, la exploración física, llevan a un diagnóstico oportuno. ¿La que sigue? Ahora, la relación en lo que sería un tacto sospechoso con un antígeno elevado puede llevar hasta un 48% de un diagnóstico o sospecha de cáncer de próstata. Quiere decir que tenemos un paciente que tiene un antígeno mayor de 10 y al momento de explorarlo tocamos algún nódulo o sentimos un aumento franco de consistencia de un lóbulo respecto al otro, que no palpamos el surco medio o que la próstata está fija, pues ese paciente en ese momento de la consulta ya tiene un 50% casi de tener un diagnóstico de cáncer de próstata y lo que tendríamos que hacer es guiarlo hacia una biopsia, ¿ok? Ya no hacer más estudios. ¿Por qué? Porque el tacto rectal sospechoso por sí mismo es una indicación absoluta de biopsia, ¿ok? ¿La que sigue? Ahora, el ultrasonido, que también es una herramienta que es fácil de alcance y que muchas veces los urólogos podemos hacer en el consultorio. Cuando una persona tiene esto, que serían cuerpos amiláceos o calcificaciones, pueden ser lesiones benignas o sugestivas de infecciones en el pasado, prostatitis. Las lesiones quísticas generalmente son benignas, ¿ok? Y las lesiones hipoicoicas pueden ser hasta en un 30% malignas, ¿ok? Y hasta en 1% ser hipericoicas. ¿Qué quiere decir? Que una lesión hipoicoica por ultrasonido que se logre tocar al tacto rectal tiene una posibilidad de ser ser maligna a una lesión iso o hiperecoica, ¿ok? Pero desgraciadamente el ultrasonido por sí mismo realmente no tiene una precisión adecuada para lo que sería un diagnóstico per certezo. Pero es una herramienta. ¿La que sigue? Signos sospechosos. Bueno, lo que les mencionaba, una área hipoecoica y que aparte, si tenemos la fortuna de que el radiólogo le haga Doppler y aparte se encuentra en la zona periférica de la próstata, eso sería altamente sospechosa de malignidad y puede tener hasta un 60% de posibilidad de ser maligna. Si al momento de hacer ultrasonido se ve una asimetría, que se ve un lóbulo mucho más grande que otro, eso también es sospechoso de malignidad. Si se pierde lo que sería la apariencia blanquecina entre la próstata y el recto, que sería la grasa periprostática, también es sospechoso de malignidad. Este solo se ve en ultrasonido endorrectal, que aunque la indicación realmente no es hacerlo de forma indiscriminada a todos los pacientes, tiene su indicación precisa. También, cuando se pierde lo que es el ángulo agudo entre lo que sería la próstata y las vesículas seminales, es otro dato de sospecha. ¿Ok? ¿La que sigue?
Otros signos ecográficos, bueno, ya les mencionaba que el nódulo que se encuentra en la zona periférica, este sería lo que es el recto, tiene una alta sospecha de malignidad. Y yo lo que agregaría también, que al momento de hacer una revisión ultrasonográfica de los riñones, el que se encuentre un riñón o ambos riñones dilatados en ausencia de globo vesical, también es sugestivo de una enfermedad maligna de origen prostático avanzada. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata puede invadir por la cara posterior los meatos o el trígono y generar una invasión local en lo que sería la vejiga. ¿Okay? Otra posibilidad es que al momento de ver la vejiga, que veamos nodulaciones en el piso de la vejiga, ¿okay? Y que no tengan un aspecto arboriforme. Ese tipo de lesiones generalmente pueden ser lesiones metastásicas a vejiga. ¿La que sigue? Otra herramienta que actualmente no tiene muchos años que estamos usando, pero que es muy importante. Yo en lo personal procuro realizársela a todos los pacientes con los que tengo sospecha. Afortunadamente ya no es tan cara, cuesta aproximadamente 5,000, 6,000 pesos y nos ayuda a tener un diagnóstico más oportuno. ¿Por qué? Porque la resonancia multiparamétrica nos da la fortuna de poder predecir si es un cáncer clínicamente significativo, que quiere decir un cáncer agresivo. Los cánceres Gleason 10, Gleason 9, Gleason 8 son más fácil detectables por la resonancia multiparamétrica, mientras que los cánceres que tienden a ser indolentes, Gleason 6, Gleason 7, pues no siempre los detecta, pero puede ser sospechoso. ¿Y qué cánceres son los que tenemos que diagnosticar? Pues los más agresivos, ¿no? ¿Cómo se puede observar? En la T2 de la resonancia tiende a verse una lesión hipointensa, y si aparte se observa en la zona de la zona periférica y aparte mantiene contraste o capta contraste de forma temprana, ya cumple criterios para sospecharlo por la resonancia, que puede ser un nódulo maligno. Aparte, la resonancia multiparamétrica nos puede ayudar, como vamos a ver más adelante, la que sigue, a ser más exactos al momento de la biopsia. La biopsia actualmente se puede hacer de dos maneras, como ver también más adelante, pero la ventaja de una resonancia multiparamétrica es que ya nos orienta de forma tridimensional y nos ayuda a hacer un mapeo de la próstata para tratar de hacer precisos. Y bueno, actualmente ya con robot hay software que realmente ya no se hace una biopsia sistematizada, ya no biopsiamos los 12 o 14 cilindros que hacíamos antiguamente. Ya si hay la fortuna de tener un robot, que es un sistema que fusiona la resonancia con un software, junto con ultrasonido biplanar de tiempo real en vía transrectal, solo se pueden tomar 2 o 3 cilindros con la función de ser más precisos, ¿ok? Actualmente las guías realmente no las recomiendan que se hagan de forma obligatoria a todos los pacientes con sospecha, pero la tendencia va para allá. Ya actualmente lo que se busca es que todo paciente antes de biopsiarse se le realice una resonancia multiparamétrica. ¿Por qué? Porque si nosotros biopsiamos y no le damos al tumor o biopsiamos un cáncer, como veremos más adelante, ¿sí?, que no sea clínicamente significativo, pues lo que vamos a hacer es de que el paciente no pueda ser correctamente tapificado. Aparte, la resonancia multiparamétrica nos ayuda a ver si la cápsula prostática está rota, nos ayuda a ver si hay invasión ganglionar en los ganglios ilíacos cercanos, nos ayuda a ver si hay metástasis óseas, porque la resonancia multiparamétrica afortunadamente también es muy sensible para detectar lo que son metástasis óseas a nivel pélvico y del sacro. También nos ayuda a ver la posibilidad de que el paciente pueda ser sometido a una cirugía ultrapreservadora con el fin de mantener la función sexual. Entonces, la resonancia multiparamétrica no solo tiene una función diagnóstica, sino también tiene una función etapificadora locorregional, porque generalmente solo es pélvica. También nos sirve como guía para la toma de biopsia. También nos puede servir para seguimiento y recurrencia y puede ser también como parte del tratamiento para planear una cirugía. ¿La que sigue? ¿Qué nos informa la resonancia? Bueno, un radiólogo experimentado, generalmente es un radiólogo que tiene una alta especialidad en resonancia, nos da un PIRADS, que es muy similar al BIRADS para el cáncer de mama, pero este es por medio de la resonancia. Cuando un paciente nos reporta PIRADS 4 o PIRADS 5, la posibilidad de tener un cáncer clínicamente significativo es muy alta. Eso quiere decir un cáncer Gleason 8, Gleason 9, Gleason 10, y estamos obligados al 100% de biopsiar. ¿Qué quiere decir? Que la resonancia multiparamétrica también nos ayuda a ser juiciosos y no hacer biopsias por biopsiar. Si tenemos un paciente con antígeno alto que no respondió adecuadamente al tratamiento antibiótico, al alfa bloqueador, pero reporta un PIRADS 1, se puede dar un segundo prueba terapéutica, ¿ok?, con el objetivo de bajar
ya con cultivo de semen y cultivo de orina, bajar ese antígeno, a veces hasta con esteroides, pero no se biopsiaría. ¿Por qué? Porque el radiólogo me está diciendo que ese paciente, aunque no descarta al 100% el cáncer, porque eso hay que tenerlo muy en mente, la resonancia no es un estudio que ayuda a descartar cáncer, sí ayuda a descartar que tenga un cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir? Que en dado caso que el paciente tenga cáncer de próstata, puede ser un cáncer indolente que se puede vigilar un tiempo y que se puede repetir la resonancia en un par de meses y ya valorar en ese momento el biopsiar. ¿La que sigue? ¿Cómo biopsiamos actualmente? Bueno, la forma ideal de biopsiar es ecodirigida, pero actualmente ya se hace ecodirigida por fusión con robot, ¿ok? Quiere decir que el brazo es un brazo robótico, que el software ubica en tiempo real y hace la biopsia por vía transperineal, ¿ok? Antiguamente, pero todavía se puede llegar a hacer biopsias en consultorio, con anestesia local, con dígito dirigida, si es un paciente con un cáncer de próstata muy avanzado, previa preparación, se puede tomar 1 o 2 cilindros en consultorio con el fin de tapificar. ¿Por qué? Porque ese paciente solo quiero corroborar un diagnóstico para que pueda ser sometido a un tratamiento, y más a nivel institucional, que muchas de las veces no se les da tratamiento a los pacientes si no hay una prueba histológica, ¿okay? Y bueno, la ventaja de ser, como es la que sigue, las biopsias transperineales es que disminuye mucho de las complicaciones. Las biopsias pueden generar hematospermia, hematuria, puede haber sangrado rectal, prostatitis, fiebre, y bueno, estas se disminuyen con una buena preparación. Las biopsias que se hacen por vía transperineal, al ya no hacerse por vía transrectal, disminuye mucho la posibilidad de las complicaciones infecciosas que pueden llegar hasta muchas de las veces a ser mortales con una septicemia. Inconvenientes de la biopsia transperineal, que se requiere mayor infraestructura, se requiere un brazo adecuado, se requiere un ultrasonido biplanar que tenga un corte coronal y un corte axial, y se requiere un templete para poder hacer las biopsias de forma adecuada y poder hacer un buen mapeo, ¿ok? La que sigue. Desventajas de biopsias en la resonancia es lo que mencionábamos. Si nosotros no sabemos que el tumor está hasta acá y hacemos la biopsia, pues realmente este paciente nunca se va a diagnosticar, no importa cuánto lo biopsiamos, porque en este caso el paciente, como lo hacemos aquí en México generalmente, la mayoría de los urólogos biopsiamos por vía transrectal. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de biopsias? Que los pacientes que tengan un tumor en la zona anterior de la próstata, pues realmente casi no se diagnostican, y pueden ser pacientes que puedan tener biopsias negativas y seguir teniendo sospecha de cáncer. Entonces, el tener una resonancia nos puede evitar esto, una biopsia que no sirva, ¿ok? También la infravaloración del Gleason. Si nosotros tenemos una resonancia que nos diga que la parte más agresiva se encuentra aquí, teniendo en cuenta que un cáncer de próstata puede ser multifocal, o sea, puedes tener 3 o 4 o 5 tumores en la misma próstata, pero a lo mejor este de aquí es un Gleason 3 o un Gleason 6, perdón, y este es un Gleason 10, el que nos ayudaría para tener una buena opinión o un buen juicio acerca del pronóstico de la enfermedad sería biopsiar este. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que un paciente con Gleason 10 se cure es baja cuando se opera. Entonces, el tapificar con una biopsia de forma correcta ayuda a dar un buen tratamiento y ser adecuado para el paciente. También el sobrediagnóstico. Muchas de las veces hay un sobretratamiento del cáncer de próstata. Por ejemplo, a veces al momento de biopsiar, si tenemos un paciente que está asintomático con un antígeno de 2, pero realmente por motivo se le hizo un tacto y se tocó algo anormal, ese paciente se pudo haber vigilado, ¿ok? La ventaja de hacer una resonancia es que nos diría si ese paciente hay cierta urgencia de operarlo o se puede vigilar. Desgraciadamente en nuestro país no hay cultura de la vigilancia del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque es costoso, hay que estar haciendo resonancias seriadas, posiblemente haya que hacer biopsias seriadas y decidir cuándo es momento de operar a un paciente o tratarlo y no someterlo a un procedimiento que le puede dejar secuelas. Y bueno, entender que una biopsia de próstata ecodirigida no siempre nos da ventajas. La verdad que tener una biopsia guiada por resonancia o fusionada de forma cognitiva, ¿qué quiere decir? Que si no tenemos robot, no tenemos presupuesto, el urólogo, viendo el estudio y haciendo un mapeo de la próstata antes de biopsiar, puede dirigir la biopsia de forma cognitiva, sabiendo que el tumor se encuentra en la zona media de la próstata del lado derecho, y puede guiar la aguja hasta allá, aunque la haga transrectal. ¿Sabe? ¿La que sigue?
La biopsia cognitiva es lo que actualmente hacemos la mayoría de los urólogos en nuestro país, que quiere decir ver el estudio, planear antes de biopsiar y ya lo que es una fusión mental, por así decirlo, que aunque no es igual de exacta que el software, puede llegar a un diagnóstico adecuado. ¿Qué se requiere? Bueno, que tengamos un apoyo de un radiólogo especialista, que la resonancia se haga correctamente y que el resonador sea de 3 teslas, que a veces no es tan fácil tener un resonador en provincia de esta calidad. ¿La que sigue? Bueno, ventajas. Actualmente está muy en boga de hacer lo que es la biopsia por vía transperineal, perdón. De hecho, los americanos critican mucho a los latinoamericanos y dicen que se hace por vía transfecal. Ya los estadounidenses ya no están haciendo las biopsias por vía transrectal. Y bueno, ¿ellos por qué? Porque ellos ya no están reportando complicaciones infecciosas. Menciona que puede hacer una mejor y una muestra más selectiva de la zona periférica. ¿Por qué? Porque estaríamos biopsiando de forma paralela la biopsia y podría haber mayor posibilidad de un diagnóstico adecuada. Y que también se puede haber un mayor acceso a la zona anterior y apical sin tener que lastimar la uretra. O sea, se puede biopsiar la cara anterior por vía transperineal sin tener que atravesar la uretra, cosa que puede generar hematuria, lesiones, estenosis. Entonces, tiene sus ventajas. La desventaja es que se requiere mayor presupuesto, se requiere mayor equipo y que se requiere también anestesia más profunda. A veces se requiere una sedación profunda, mientras que con la transrectal se puede con anestesia local. A veces se requiere también mayor equipo y que, bueno, ¿cómo se puede hacer? Nosotros picamos a través de un punto, lo que es a 1.5 centímetros del recto, si no tenemos templetes, y podemos hacer la biopsia transperineal. Complicaciones, pues también puede haber hematomas, pero se eliminan todas las complicaciones infecciosas al no invadir el recto. ¿La que sigue? ¿Se hace con bloqueo? Lo ideal es que sea con bloqueo, eso también aumenta costos, mientras que una anestesia transrectal la podemos hacer con una sedación profunda si el paciente prefiere no sentir nada, o se puede hacer con una anestesia local con un bloqueo prostático, con el inconveniente que el esfínter sigue manteniendo su tono y el paciente sigue sintiendo la movilización o el palanqueo transrectal, cosa que incomoda mucho. Yo en lo particular prefiero hacerlas porque no tengo el equipo para hacerlo transperineal, no tengo el ultrasonido por fusión, biplanar. El ultrasonido biplanar es un aparato que cuesta más de $1 millón y realmente poder cobrar para poder amortizar ese equipo realmente hace que las biopsias no las paguen los pacientes. Entonces, un ultrasonido transrectal te puede costar chino bueno $40,000 o uno ya con Cofepris $100,000 y se puede hacer de forma correcta en consultorio. Una biopsia puede costar, no sé, de $6,000 a $12,000 dependiendo de dónde la quieras hacer. Eso hace que un paciente pues todavía pueda pagarla, mientras que una biopsia guiada por robot en un hospital que tiene que ser de amplia infraestructura puede costar $40,000 a $50,000 la pura biopsia. Entonces, realmente eso hace que la tendencia, cómo ese paciente después se va a poder operar. Ese tipo de biopsias generalmente está a pacientes que tengan gastos médicos mayores, que tengan la posibilidad de tener toda esa infraestructura pagando un pequeño porcentaje, porque realmente no cualquiera puede pagar una biopsia de ese costo y luego estudios y aparte una cirugía posterior, ¿no? Y bueno, por último, los estudios de extensión, que acordarse que no hay diagnóstico de cáncer de próstata si no hay histología. Entonces, aunque actualmente muchos estudios están tratando de evitar ya la biopsia basándose en el PET, todavía no se valida por las guías americanas, pero el futuro va para allá, porque ya hay escuelas urológicas que están operando cánceres de próstata solo con PET, ¿ok? Porque afortunadamente los anticuerpos monoclonales que se usan en el PET son altamente sensibles para el cáncer de próstata, entonces ya se están operando cánceres de próstata en Estados Unidos solo con PET. Pero bueno, estudios de extensión pueden ir desde el gamagrama óseo, porque le comentaba que el cáncer de próstata tiene mucha predilección, y la tomografía que nos ayuda a ver principalmente a metástasis de tejido blando. Idealmente el PET. Conclusiones, bueno, saber que en México es muy común el cáncer de próstata. No dista mucho de la epidemiología nacional comparada a nivel mundial, aunque desgraciadamente en México no hay buena campaña de screening. Eso hace que los pacientes se diagnostiquen de forma avanzada y que saber que el cáncer de próstata es una enfermedad que si diagnostica a tiempo puede ser curativo sin secuelas permanentes. O sea, el paciente puede ser una persona normal después de operarse. ¿La que sigue? La detección del cáncer de próstata de forma temprana principalmente ayuda a determinar si el paciente con un crecimiento lento o indolente, como los agresivos, que son los que siempre vale tratar, ¿ok? Pero les comentaba que en nuestro país no hay la cultura de la vigilancia. Casi todos los urólogos buscamos el tratamiento curativo.
pero sí es una posibilidad. Y bueno, el desafío es evitar el sobretratamiento. A veces hay pacientes que se pueden vigilar si su edad, si su sobrevida es muy baja. Ese paciente posiblemente, si se tiene un buen criterio oncológico, que a veces es lo que nos falta, puede morir de viejo con cáncer y nunca tener molestias del cáncer de próstata si se diagnostica y se trata de forma correcta. Y bueno, tener en mente que el antígeno prostático es una herramienta útil, que afortunadamente es útil en la mayoría de los tumores de próstata, pero no en todos, ¿ok? Los cánceres más agresivos, los Gleason 10, realmente no elevan antígeno, son tan indiferenciados que yo siempre pongo el ejemplo del paciente que es como si de mí saliera un perro, no va a elevar el antígeno porque no se parece nada al tejido nativo. Ahí es donde la sospecha clínica, el ultrasonido, la resonancia, el tacto cumple una función importante y como decía un maestro, un dedo al año no hace daño, más vale meter el dedo que meter la pata, porque desgraciadamente el antígeno prostático, que es la cultura que muchos pacientes creen que porque salió normal, ya no tiene cáncer de próstata, pero si tú sientes sintomatología obstructiva, tienes una próstata chiquita, no tienes patología uretral, quiere decir que el problema es prostático hasta no demostrar lo contrario, y a veces un tacto rectal o una resonancia, ¿okay? Pero la ventaja del tacto rectal es que va gratis en la consulta, mientras que la resonancia antiguamente costaba 9,000 o 12,000 pesos, ya bajó de costo afortunadamente por la competencia entre los gabinetes, ahorita están 5,000. Yo siempre digo, ¿qué prefiere? ¿Un tacto o gastar 6,000 pesos en una resonancia? ¿Sale? Yo prefiero la resonancia porque es más exacta, pero a veces con el puro tacto, luego tienes un tumor, hay que biopsiarte. O sea, ya le ahorras dinero, le ahorras tiempo y le ahorras la prueba terapéutica que dura un mes. Al diagnosticar, yo le dices, mire, la verdad es que usted tiene un cáncer, lo que sigue es biopsiarlo. Y bueno, también hay otro tipo de tumores que no solo son los Gleason 9 y 10, sino los neuroendocrinos de próstata, que son cánceres muy agresivos. Son pacientes que su marcador tumoral no es el antígeno, es otro tipo de marcador que no es motivo de esta plática, pero desgraciadamente la mayoría que he diagnosticado ya están metastásicos al momento del estudio, del diagnóstico, perdón. ¿La que sigue? Pues nada más. No sé si tengan alguna pregunta.